Hoy es una fecha de enorme relevancia histórica. Y no solamente porque se cumplen 35 años del fraude electoral de 1988. Una efeméride que para muchos merece quedarse en el pasado. No. La relevancia de recordar, de rememorar ese fraude y sus protagonistas tiene que ver también porque fue a raíz del fraude electoral del 6 de julio de 1988 que se generó una coalición para ejercer el poder en México. Ayer mismo le informábamos a usted cómo José Ángel Gurría, que en aquel entonces, en 1993, era el director general del Banco de Comercio Exterior, le dijo a los inversionistas japoneses que el proyecto económico estaba a salvo y que el proyecto era hasta el 2018. Y hoy, a 35 años del fraude de 1988, vemos que personajes relevantes que participaron en esas elecciones hoy siguen muy vigentes. Sí, no es solamente el caso de Manuel Bartlett, que hoy pertenece al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como director de la Comisión Federal de Electricidad y que en 1988 presidía otra comisión, la Comisión Federal Electoral, el órgano encargado de organizar las elecciones a cargo de la Secretaría de Gobernación. Pero además de Bartlett, hay otros personajes muy vigentes, algunos que no se dejan ver, como el propio Carlos Salinas, que fue beneficiario de aquel fraude, pero sí, por ejemplo, se encuentra vigente, también vive Cuauhtémoc Cárdenas, y está vigente inclusive el propio presidente de aquel entonces, Miguel de la Madrid Hurtado, a través de su hijo, que quiere ser también presidente de México por la coalición del PRIAN, que hoy cumple también, lo podemos decir así, 35 años. Así es que, a la vuelta de los años, la caída del sistema de 1988, como se le conoce al escamoteo de resultados ciertos de las elecciones de la jornada electoral del 6 de julio, está aún presente en la vida de nuestro país y genera muchas reacciones. Algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con que ya no se hable de ellas. Por ejemplo, Alejandro. Es correcto. Ese es digamos que para muchos, pues sobre todo para aquellos que tenían algún papel importante, la fecha, sobre todo esta fecha, significa una revisión obligada de cuál fue su rol, el papel que jugó en su momento cualquiera de estos personajes. Por eso hay siempre reticencia, Álvaro, en que no se revise el papel de cada uno en la historia. Pues es evidente. Hay algunos que seguramente han pasado 35 años, han revisado su propio rol frente a la historia. Y yo creo que es algo válido, no quedas marcado más que como pues sí, es parte de tu biografía el haberte pronunciado en su momento de alguna manera, pero también tienes el derecho a vindicarte a ti mismo y reconvertir lo que tú pensabas de cara a los hechos que no te enteraste. Lo dicho de otra manera, a lo mejor en ese momento, al calor de lo que estabas viendo, no tenías la información completa. No era como hoy, Álvaro, también hay que decirlo. No era un país ni un mundo tan comunicado como el que tenemos el día de hoy. Todo lo que sucedía, yo me acuerdo por ejemplo, tengo ideas muy claras de cómo entró a mi vida el 88. Son ideas distantes porque yo vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua,
La prensa no llegaba, la televisión no transmitía, las movilizaciones de los maestros que se habían dado en todo ese periodo. Me acuerdo mucho de una fotografía, creo que es una fotografía de Pedro Valtierra, creo que es de Pedro Valtierra, una fotografía donde se veía en uno de los ejes viales una movilización así enorme de maestros que yo la vi y sentí un vuelco adentro. No me la pude explicar muy bien, pero pensé, razoné, ¿quién para esto? O sea, me refiero físicamente, ¿cómo detienes una movilización de tantas personas exigiendo algo, esto o lo que sea? ¿Cómo los desmovilizas? Y es parte siempre de lo que el PRI había logrado implantar, que eran largos periodos de paz, ¿no? Que era una de las grandes ventas que hizo siempre el PRI y el sistema en general, porque aquí, y sobre eso seguramente vamos a abundar, aquí en ese momento empieza a fusionarse dos corrientes que parecían o que habían nacido separadas, el priismo y el panismo, empiezan el proceso de fusión que se da básicamente para compartirse el poder y por un pragmatismo ideológico que los acompaña hasta el día de hoy, Álvaro. Sin duda. Sí, el fraude electoral del 6 de julio, de un día como hoy, de hace 35 años, es el embrión de una manera de ejercer el poder en México. Se acaba el partido prácticamente único, como llegó a decir Carlos Salinas, y comienza en realidad lo que conocemos como el PRIAN. Se formalizó esta coalición de manera legal hasta el 2021, pero es derivado del fraude de 1988 cometido por el gobierno de Miguel de la Madrid, cuyo secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, y el beneficiario fue Carlos Salinas. Nunca se sabe, nunca se ha conocido las cifras verdaderas, auténticas de la elección en la que participaron, además de Salinas, Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier del Rincón por el PAN, además, naturalmente, de Rosario Ibarra de Piedra, que contendió por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, trotskista, a la que dice pertenecer, o dice que perteneció Xóchitl Gálvez. Entonces, ay, híjole, man. Por eso es importante revisar la historia, porque hoy, a 35 años de distancia, hay quienes dicen, hombre, es pura nostalgia, pura remembranzas de rencorosos. No, importa tanto el pasado como el futuro, como el presente. Y es siempre importante recordar que en la elección fraudulenta de 1988 se generó lo que hasta hoy se conoce como el PRIAN y que había simulado esa forma de ejercer el poder, la simulación, las supuestas diferencias entre el PAN y el PRI, que nunca fueron tales, a partir también de que ese señor que acabamos de ver, Diego Fernández de Ceballos, propuso y consiguió la quema de todas las boletas electorales de esa elección. Y ese personaje, como le decía yo antes, como otros, sigue vigente. Tan vigente sigue que hoy la prospecta como candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, asistió y videograbó y transmitió en vivo a través de Periscope. Toda es parte de esa camarilla. Correcto. Parte de esa nata de intereses, parte de ese amasijo de intereses que hoy están agrupándose y se convierten en porristas de Xóchitl Gálvez.
Sí, bueno, Álvaro, no pude evitar la risa cuando decías lo de Xóchitl Gálvez, que fue trotskista. que me diga qué significa ser trotskista. Sería muy interesante. Pero luego volteas a ver a Rosario Ibarra de Piedra. Volteas a ver a una mujer tan digna como Rosario Ibarra de Piedra, una luchadora social, alguien que se paró frente a presidentes, les gritó enfrente, devuélvanme a mi hijo, los esperó a la salida de los eventos, los esperó afuera de su residencia, los cazaba para ir a gritarles, oigan, mi hijo está desaparecido, ¿en dónde está? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Dónde está? Yo quiero a mi hijo con vida. Y imagínense ustedes compararse con alguien que funda una organización. El nombre es poético, Eureka, y el nombre tiene que ver con la esperanza de hallar. De ahí viene el nombre. Imagínense ustedes a alguien cuyo hijo ha de haber sufrido y lo desaparecieron y lo asesinaron, las fuerzas, las bestias del Estado, las bestias del olvido, como les diría Juan Gelman. Imagínense ustedes compararse con Rosario Ibarra de Piedra. Me duele, pero a la vez tengo que reírme. La referencia que haces, Álvaro, del momento de la fusión, que se da en ahí empieza una fusión entre dos fuerzas que habían jugado a ser opositoras, que todavía hasta 1988 hay rasgos de esa fuerza de oposición que en Manuel Cloutier, por ejemplo, en 1988 Manuel Cloutier decide caminar de la mano en algún momento, caminar de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas, de Rosario Ibarra de Piedra, etcétera, pero es un momento muy efímero. Lo cuenta el momento, lo cuenta, no recuerdo si es Lorenzo Meyer o lo cuenta ese momento efímero, creo que lo cuenta Sergio Aguayo. Es Sergio Aguayo quien lo cuenta en uno de sus libros. Cuenta cómo dura muy poco en realidad esa solidaridad entre uno y otro, porque el PAN inmediatamente se va hacia lo suyo, hacia la carnita, y abandona a esos otros greñudos, siempre desarrapados, que no es el ingeniero, sino los de abajo, ¿no? Que son los que querían en realidad que este país transitara hacia una democracia y terminara un régimen de explotación, de saqueo permanente. Hay un texto que quizá valga la pena un poco más adelante, porque hay mucho contenido que les vamos a compartir el día de hoy. Hay un texto donde justamente López Obrador agarra ese momento icónico que es 1988 y en neoporfirismo, que él se da la tarea, publicado 4 años antes de ser electo presidente de México, están haciendo Morena. En ese momento está fundándose Morena y de hecho el libro está dedicado a Morena. Él cuenta las consecuencias de esa ruptura que se da con la imposición de Carlos Salinas de Gortari y el afianzamiento del neoliberalismo, y luego lo compara con lo que se vivía con la otra dictadura, la que se termina en 1910, Porfirio Díaz, y compara y dice, pues sí, son momentos de quiebre, pero aquella dictadura, como esto que nos impusieron con Carlos Salinas de Gortari, pues tenía como objetivo básicamente el saqueo del país. Por fortuna, personas que participaron directamente en la elección de 1988 han puesto por escrito su propia versión, incluyendo Carlos Salinas, Alejandro. Correcto, sí. Incluyendo Carlos Salinas, que naturalmente ha dicho desde entonces que fueron elecciones impecables, incluyendo sus amanuenses, sus porristas hasta la fecha. Héctor Aguilar Camín
el director de la revista Nexos, llegó a decir que las elecciones del 6 de julio de 1988 fueron las más limpias, las más verdaderas. Hay otros llamados intelectuales que también justificaron aquello. Otros políticos como, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas, lo han puesto por escrito, como en este volumen que se llama Sobre mis pasos, que es un libro muy voluminoso de Cuauhtémoc Cárdenas, que trae también la versión no solo de la elección fraudulenta, sino de sus propios encuentros, 2 encuentros secretos con Carlos Salinas en aquellos días convulsos. Y hay otro que, por ejemplo, este libro que se llama Medio Siglo, escrito por Luis H. Álvarez, quien era entonces el presidente del PAN, pues todos, con sus testimonios, digamos que aportan al entendimiento de lo que aquel momento, a raíz del fraude electoral del 88, se genera. Y se genera también, además del PRIAN, Alejandro, creo que también es importante no desvalorarlo, sino de mencionar también el movimiento que se genera a partir de la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, entre muchos otros, en el PRI, y que será clave también en el proceso de transformación del país. Y naturalmente Eberto Castillo, Rosario Ibarra de Piedra y otros más que se incorporan a ese Frente Democrático Nacional y a las protestas posteriores al fraude electoral, que deriva en la creación del Partido de la Revolución Democrática, hoy vigente también, pero de la peor manera. Entonces, por eso el recordar, por eso el refrescar la memoria con información sobre lo que aconteció en aquel momento, pienso que también es muy relevante como insumo informativo para entender también lo que hoy vivimos en el país.